Nos ponemos a hablar de política, Paola. El nombre de Darío Quiroga, el principal estratega de campaña de Janet Jara, se ha tomado varias noticias durante esta semana, no particularmente por cosas positivas. En algunos casos por temas interpretables y divisivos. Ya existían cuestionamientos a la estrategia que él había definido en la campaña de segunda vuelta, el enfrentar directamente a José Antonio Kast, algo que no convencía a todos los miembros del comando de Janet Jara. También el asistir al programa Bad Boys de Franco Parisi, con tal de llevar las propuestas al votante del Partido de la Gente, algo que también ha generado debate. Pero lo último, y esto no ha generado debate, sino que una condena bastante transversal, incluyendo el interior de la candidatura, está un video que reflota de Quiroga durante este año, que en abril hace declaraciones a propósito de un podcast, en donde primero califica la estructura del Partido de la Gente como chanta y pobre, pero después además se burla de la hermana de Franco Parisi, Sandra Parisi, que hoy en día además es diputada electa, porque Sandra Parisi se escribe con Z, y dice, no sé si es por razones de inmigración o por razones de flaiterío, pero se llama Claro, en Sandra el fondo con Z. no sé si es porque ella es extranjera y en ese otro país se escribe así o porque son Flaite. flaites. Sí, en el fondo es lo que apunta, y eso ha generado críticas bastante transversales de diversos sectores políticos, pero incluso al interior del comando de Janet Jara, hasta el punto que se está cuestionando la permanencia de Quiroga. Queremos hablar de eso con Eric Aedo, diputado de la Democracia Cristiana, vocero justamente de ese comando. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente a Lo que Faltaba. Hola, diputado. Hola, ¿cómo estás, Paola? Hola, Matías. Gracias por la Yo estoy posibilidad de bien como conversar con ustedes. diputado, porque me imagino que los resultados no lo habrán dejado contento, pues. O sea, es de dulce y agraz, Paola, para ser muy franco contigo. Creo que lo que hice permitió que la democracia cristiana esté hoy día viva, porque estar detrás de la candidatura de Jara y haber sellado el acuerdo parlamentario detrás de esa candidatura con el oficialismo le dio a la democracia cristiana 2 senadores y 8 diputados, pero creo que ante mi electorado pagué el costo de aquello. Y cuando uno es adulto, tiene que asumir la consecuencia de sus actos. Pero contento ¿Una por la especie de decisión mártir porque de la está vivo. democracia cristiana, diputado? No mártir, sino que tomé una decisión cuando en la democracia cristiana nadie se movía para ningún lado, nadie era capaz de tomar una decisión. Tomé una decisión arriesgada, sabía los riesgos, pero al final no pensé en mi bien personal, sino que en el bien de la colectividad, y ahí está el resultado. 8 diputados, 2 senadores, y bueno, yo no fui electo, pero Inesperadamente bien, contento. ¿cierto? O sea, bien, yo estaba dentro de lo que yo esperaba. Yo, de hecho, esperaba entre 7 a 9 diputados. Sí, se había hecho los cálculos. De hecho, yo pensé que iba a doblar acá con Álvaro Ortiz. La verdad que también me encontró eso de sorpresa. Pero uno tiene que asumir los riesgos y las decisiones que toma, y en ese sentido estoy tranquilo, contento por la DC. No estamos vendiendo los muebles ni los edificios. Al contrario, estamos vivos. Como los radicales, dice usted. Los radicales, Evópolis, demócrata, Sí, claro. amarillo, regionalistas. Sí, lo pensaban los radicales que son más cercanos, sí. Sí, y además por la historia, ¿no? 160 años de historia política y es fuerte. Y lo otro que también creo que tenía razón, más allá de lo que pasó conmigo. O sea, el resultado de demócratas, de los que se fueron, no era el camino por la derecha. Lo dije muchas veces, independiente que yo haya votado rechazo en 2022, así que tampoco es que demócratas votó rechazo en 2022, éramos todos demócratas cristianos y votamos rechazo. Yo permanecí, no viré a la derecha, porque creía que ese no era el camino, y ahí están los resultados. Una diputada demócrata, 8 DC. Así que en eso de verdad contento por la colectividad. No diría triste por mí, porque al final uno asume esto con entereza, que el espíritu ignaciano se nota en estos momentos igual, así que eso lo tengo como bien asumido. Hice mi tarea y estoy satisfecho de haberla hecho de verdad. Diputado, bueno, le quedan algunos meses evidentemente en el cargo, y ahora me imagino que... Así que aprovechemos de que me entrevisten a infinita mientras todavía existo. Bueno, después se pueden hablar algunas cosas, diputado, pero no nos adelantemos. Oiga, y me imagino que además hay concentración en este minuto respecto a lo que es la campaña de segunda vuelta, pero le quiero preguntar justamente por la figura de Darío Quiroga. La verdad, incluso antes de que reflotara este video, varios titulares con respecto a él, generalmente a propósito de cuestionamientos. Le quería primero preguntar la evaluación que se hace de su trabajo hasta ahora, pero después lo que se hace respecto a la última semana, en donde la verdad es que ha hecho harta noticia y claro, en un sentido como medio de ruido, más que de aporte de campaña. Sí. Mira, contestar muy directamente, Mati y Pau,
lo dije en la mañana, vi que salí muy alineado con Paulina Bodanovich, Sí. que no conversamos los Sí. dos, pero salimos los dos muy, muy alineados, y eso habla de que con Paulina nos comunicamos políticamente de manera memoria. bastante efectiva. Sí, sí, de verdad, porque Mm. me llamó gratamente la atención, y nos ha pasado otras veces, cuando el asesor estratégico o alguien del comando comienza a hacer más noticias que la candidata presidencial, es una mala señal. Y eso hay que decirlo con toda claridad. Y en este sentido, creo que tiene que afinar Quiroga las cosas que está diciendo, tiene que actuar de manera mucho más asertiva en esta segunda etapa o de cara a la segunda vuelta. Y a mí me encantaría, pero eso es una decisión que obviamente toma la candidata presidencial, que se refuerce ese equipo estratégico. Yo creo ¿A quién le que gustaría ver lo que ha entrar, sucedido... diputado? ¿A quién le O gustaría sea, ver entrar a mí al me equipo estratégico? encantaría que, no, por ejemplo, personas con experiencia política, que sean capaces de movilizar a otros. Bueno, todos esperábamos que pudiese estar el alcalde Bodanovich, no, pero está con un tema de Está salud que lo lesionado. complicó. Pero personas que también sean capaces de contactar a otros sectores políticos, creo que Solari, no sé, Carvajal, me encantaría que estuviese Víctor Maldonado de la ADC en ese equipo estratégico apoyando, o Lucho Bus, pero también estoy pensando en las personas que conectaron muy bien con el electorado y que tuvieron mayorías importantes, que fueron elegidos como senadores o senadoras o algunos parlamentarios. Vi que se incorporó, ¿no es cierto?, Gonzalo Winter, pero yo creo que en un momento tienen que ingresar o la propia Paulina Bodanovich o Beatriz Sánchez, ¿por qué no Carol ¿Y Cariola? esas son decisiones de la candidata al final del día, diputado? Son decisiones de la candidata. Yo lo que estoy simplemente transmitiendo es que aquellas personas que conectaron de mejor manera con la ciudadanía, creo que tienen que estar, independiente de lo que yo crea o que yo sea un militante de un partido distinto. Creo que Daniela Chiccardini, Manucheri, son personas que son capaces de conectar de manera muy notable con el electorado. ¿Qué decir de personas que probablemente en lo público no son muy conocidas, pero a nivel de su trabajo en territorios, como por ejemplo Sebastián Videla del Partido Liberal en Antofagasta, que se llevó el 29% de los votos en Antofagasta? ¿Ah? O lo mismo Vlado Milosevich, ¿no es cierto?, en el norte. Entonces, senador electo, pero además es gente joven, pero que conectó de manera muy adecuada con la población. Yo creo que eso es lo que hay que aprovechar, y lo otro, acelerar el paso y salir a conversar con la gente del PDG. O sea, en eso no se puede perder tiempo. Oiga, diputado, voy a profundizar en eso, pero antes, ¿y algún ministro? Lo digo porque en algún minuto se habló de algún cambio de gabinete para que salieran personas que eventualmente apoyaran la candidatura de Janet Jara. Yo creo que en este minuto, un ministro, la votación es en tan pocos días más, no sé si ya genera un efecto. O sea, si sale un ministro, sería estupendo, pero si sale un ministro tiene que ser ahora. No, esto es una carrera muy corta, esto es contra el tiempo, contra el reloj, y si va a salir un ministro o alguna ministra, tiene que ser ahora. Estoy casi como estas propagandas, ¿no es cierto?, mi cuarto de libro ahora. O sea, es y ahora. Me temo que no hay ya. ningún cambio de gabinete citado para esta tarde, así es que parece que ya hoy día no fue, digamos. Bueno, pero cuando digo ahora ya serán las próximas 24, 48 horas. ¿Tiene Pero esperanza? si esa decisión, perdón, sí. ¿Usted tiene esperanza de que eso ocurra? Puede ser, pero mira, yo a esta altura, si no ha sucedido, lo veo más difícil que suceda, para ser franco, porque cuando digo ahora ya es que esa era una decisión que tenía que estar tomada al día siguiente. Para mí, la segunda vuelta, de las más espectaculares, más apretadas en la historia, ustedes son muy jóvenes, fue Lagos con Lavín. Claro, ¿no? Y esa segunda vuelta, el lunes en la mañana, Lagos dice la noche de ese domingo, he escuchado la voz del pueblo, ¿no es cierto? Claro. Y el lunes en la mañana era Soledad Alvear la jefa de campaña. Así de rápido, ¿te fijas? Yo creo que acá hay que actuar con celeridad. Yo he tenido la oportunidad de conversar con actores ligados al PDG. Yo creo que hay disponibilidad para conversar, para dialogar, y esa tarea de diálogo hay que hacerla ahora
ya. Yo esto Ahora, lo veo Oiga, con diputado, premura. perdón, Pau, en ese Dale, dale. sentido, ¿usted está de acuerdo? ¿Le gusta la idea de que Janet Jara vaya al programa Bad Boys de Franco Parisi? Lo digo porque algunas personas dentro del socialismo democrático tenían sus reparos. Mire, yo escuché a la Alejandra Matus en un programa esta Descabelladas tienen, ¿no? Así se llama. Sí, tal cual, sí. Que dice que algunos de los que acompañamos a Janet en la primera etapa somos como muy empaquetados. Yo no me creo tan empaquetado, pero la Alejandra dice que Además era muy baila regio, empaquetado. dígale. Además bailo bien, a lo mejor Sí, no pues. sé, estaba molesta, no la invitaba a bailar, puede ser. Estoy tratando de hacerme lindo aquí, un cariño a la Alejandra Matus, mucho cariño. Pero quiero tomar algo que dijo Alejandra Matus, digamos, si hay que desempaquetarse para hablarle a un Chile que a veces no vemos, que el resto de la política no ve. Uno no se imagina a los votantes de París y a veces no los capta. Uno a veces mira los autos tuneados y los encuentra como de mal gusto, pero es una realidad que existe. Horror, claro. ¿Se fija o no? Entonces, Sí, yo en ese sentido, a mí me parece bien que vaya al programa. No, yo creo que hay que desempaquetarse y conectarse también con ese país que existe, que uno a veces lo ve como muy pequeño, pero resultó que era el 20% de los votantes. O sea, no es menor, así que creo que vale la pena ir. Es un Ahora, riesgo, Franco Parisi es dijo un tantas riesgo, veces. pero vale la pena asumir riesgos en esto. Sí, sí, sobre todo porque Janet es la que va, digamos, salió primera, pero es la que menos tiene votos si consideramos que no hay tanta gente de izquierda a la que ella pueda asumir que van a votar en segunda vuelta por eso ella. está súper bueno, Pau, y déjame, porque encontré algo que dijo el Pancho Vidal súper interesante. Cuando uno suma todos los votos de derecha, suma 50,3, ¿ok? Pero en política, créeme, yo soy testimonio o soy signo de aquello. ¿No es lineal esto? Las sumas no son lineales, no son lineales. Claro. Porque en ese voto hay luego. voto probablemente de gente de la Concerta o de la ex Concerta que votó en algún minuto por la Evelyn Matei. Yo no lo veo tan fácil que estén votando por Kast. Entonces hay todavía 500.000 votos entre nulos y blancos. O sea, esto no está escrito en piedra. Y Pancho Vidal lo decía. Diputado, Sí, pero una de las cosas que dijo tantas veces Franco Parisi, esto del ni facho ni comunacho, podremos dejar digamos, en duda si es que consideramos facho o no a José Antonio Kast, pero Janet es comunista. Entonces, fue tanto lo que hablaron en contra de los comunistas, y bueno, y por otra parte... No tengo ninguna duda que Kast es facho, para serte franco. O sea, no... o por lo menos es lo que es la descripción que ha hecho Franco Parisi. Claro, o sea, para que sea para los dos, porque si no, una es lo que dice Parisi, o sea, y el otro no lo es. Digo que no hay un partido facho, en cambio hay un partido comunista. Bueno, no es un partido comunacho, podrá decirme usted, pero bueno, el hecho es que... Claro, no está bien, pero... Pero me entiende el punto, o sea, cuando ha Sí, sido no, tan... sí entiendo el y de punto. hecho el mismo Darío Quiroga en una de las entrevistas en sus programas decía que esta gente son todos de derecha, hablando de los de Parisi. Entonces, bueno, está hecho el análisis... demostraron que no eran todos de derecha, porque Quiroga en eso estaba equivocado, porque gente independiente, votó hasta gente joven por ellos, gente que es primera generación en las universidades, que viene de un mundo, llámalo, de menores ingresos, de sectores populares, que viven hoy día mejor, que tienen aspiraciones económicas mejor y que les vaya bien en la vida, y ellos no se creen ni de derecha ni de izquierda. Lo que quiere es alguien que les resuelva los problemas y que les asegure un futuro viable, ¿te fijas? Y a ese mundo hay que hablarle, ese es un mundo real, está ahí. Y te agrego otro dato, Pau y Matías, si tú me permites, o sea, 42% de los votantes hoy día son menores de 36 años. 42% del padrón electoral nació después de 1989, entonces ahí hay un desafío. Por eso me parece que esta frase de ni comunacho, ni facho, ni comunacho, tiene que ver más bien con eso, que es gente que nació después del 89, que ni siquiera tiene, comillas, conciencia al momento de nacer de la caída del muro de Berlín, que esa división de fachos y comunachos no está en su ADN histórico, por decirlo de alguna forma. Creo que ese es el sentido de esa frase.
Oiga, Ujú. diputado, y por último, y volviendo al Pucha, yo tema estaba tan entretenido y usted me dice por último. Es que Tenemos- no, nosotros, yo Mati, seguiría hasta está mañana bien. también, pues, diputado, pero las pausas, lamentablemente. Sí, Oiga, está bien. volviendo a la figura de Darío Quiroga, derechamente hay algunas voces que han dicho que tendría que dar un paso al costado, sobre todo después de que se reflotara esta frase sobre Sandra Parisi. ¿Qué le parece a usted? Mira, yo creo que acá hay que aprender de la diplomacia vaticana. En la diplomacia vaticana a veces te hacen dar un paso atrás o un paso al costado, nombrándote gran arcipreste de los copias y de los códices coptos del siglo XVI al XVIII. ¿Ah? ¿Usted quiere que se Un vaya título, a la biblioteca, don Darío? un título bien... No, yo creo que Darío va a continuar, porque esta es una decisión de la candidata presidencial, pero yo, si pudiese decir algo, y lo voy a decir acá, reforzaría ese equipo estratégico, con personas de lo que hablamos al inicio, con ese tipo de personas. Aquí hay que conectar, y hay gente que demostró ya que conecta de manera mucho más efectiva. Mm. Y en ese sentido, yo eso me lo aplico a mí mismo, por eso nombré lo de la Alejandra Matus. Yo tengo una forma, hice un papel, participé de un diseño político que creo que fue positivo, incluso para la ADC, pero ahora es el momento de otros. Y eso uno también tiene que ser capaz de reconocerlo y asumirlo de esa forma. Oiga, diputado, parece que la candidata está escuchando la entrevista. No, porque está en actividad, pero dice que mañana va a anunciar incorporaciones a su comando, el Comando Jara 2.0. Lo acaba de decir en una actividad Como ronca a en, Edo en el comando, en ¿viste? terreno. Estamos trabajando en eso, dirían aquellos. Me gusta esa frase del agua, estamos trabajando en eso para resolver aquello. Era una buena frase. Decía poco, pero decía todo. Erika Edo, diputada de la Democracia Cristiana, vocero Janet Jara, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Hasta la próxima, pues que sea una buena tarde. Un Gracias, gusto, diputado. que estés bien, Pau, y chao, Matías. Chao, un Un abrazo. abrazo. Chao. Son las 6 de la tarde con 33 minutos.